Buenos días, jóvenes estudiantes, bienvenidos, ¿verdad? Nuevamente a este día, hoy, este sábado que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Un día más de vida, a nuestra clase de español. El tema anunciado, el tema que ustedes van a tratar en este día, es los tipos de texto, ¿sí? Diferentes tipos de texto, ¿verdad? Encontramos dentro de nuestro conglomerado de la asignatura de español. Dentro de la literatura no solamente encontramos uno, sino que hay varios tipos de textos, como son el narrativo, el descriptivo, el argumentativo y el dialogado. ¿Sí? Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos esta clasificación? ¿O nos parece que todos son la misma cosa? No. Cada uno, ¿verdad?, ha sido ubicado dentro de una clasificación para su mejor estudio y su mejor comprensión. Entonces, eso es una verdad de las formas por lo que ellos se han ubicado dentro de una clasificación. Vamos a ver eso además, ¿verdad? Más detallado dentro del PowerPoint, ¿sí? Luego de que hemos leído antes del día de hoy y antes de la clase, ¿verdad? Entrar a ver el tema de lo que es tipos de texto. ¿Me avisas, por favor, si puedes ver la diapositiva que te voy a presentar? ¿Se puede apreciar, hija? Sí. Perfecto. Muy bien. La asignatura es español. Mi nombre, como siempre se los recuerdo, es Edith María Aparicio Gil. ¿Sí? Y aquí le tenemos, le puede ser, pero es el tema, el texto, ¿verdad? Tipos de texto. Vamos a ver, tener claro qué es un texto. Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una unidad con sentido. ¿Sí? Un texto debe estar, ¿verdad? Tener todo lo que es la escritura, ¿verdad? Lo que concierne al idioma. Sí, ¿verdad? Y cuando eso llega, tenga un sentido, ¿verdad? Para que las personas la puedan comprender. Si escribimos y no nos comprenden, si ponemos una tilde mal puesta, si ponemos una coma mal puesta, un punto mal puesto, nos cambia el sentido de lo que queremos decir y la persona va a entender otra cosa. En otras palabras, un texto es un entramado de signos con intención comunicativa que quieren un sentido, ¿verdad? En un contexto. ¿Sí? Lleva una intención. Yo escribo algo para que las personas, ¿verdad?, lo lean, para influir en ellas, para que la persona se recresa. Le doy un mensaje para que la persona tenga una información. Siempre hay una intención en lo que se comunica. Entonces, tenemos diferentes tipologías textuales, ¿verdad? Guiándonos por lo que tenemos en el módulo, tenemos tipología textual. ¿Qué es una tipología textual? Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y clasificar los distintos textos. La clasificación más comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre, ¿verdad?, la narración, la descripción, la argumentación, la explicación y el diálogo. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? En el módulo. Autores que reducen esta cantidad a otra inferior y hay quienes la amplían a más extensa. Hay unos que dicen que son menos, otros más. Pero esta es la comúnmente más aceptada, ¿sí? Porque ubica lo que es narración en un grupo, lo que es descriptivo en otro, cuando se argumenta en otro, cuando se explica en otro y cuando hay diálogo. Lógicamente, que dentro de una narración, dentro de un cuento, yo puedo tener descripción, ¿sí? O dentro de un cuento puedo tener un diálogo, ¿sí? Entonces, prácticamente desde el nacimiento de la lingüística del texto se percibió la necesidad de establecer tipologías de texto. Wirlich propuso la primera en 1975 y desde entonces han aparecido otras con ligeras variaciones entre sí.
Unas descansan en criterios funcionales, otras en esquemas organizativos o sobre criterios lingüísticos cognitivos de otra clase. O sea que algunos dicen que por mejor funcionamiento, ¿sí? Otros desde el punto de vista de la lingüística, que es del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje, que puede ser oral o puede ser escrito o por conocimiento. Entonces, esa clasificación se dio por varias razones, entre las que, ¿verdad?, tenemos aquí las justificaciones de por qué se dan esta clasificación. Entonces, aquí hay una tabla comparativa de textos, lo que estábamos leyendo, ¿sí? Tenemos el argumentativo, el descriptivo, el informativo, el dialogado y el texto literario. La intención comunicativa en cada uno de estos. ¿A qué responden? Siempre tienen una pregunta a la cual responden. Hay modelos, ¿verdad?, a seguir, los ejemplos de ellos y los tipos de lenguaje. Por ejemplo, esto lo vamos a ir explicando más adelante también, ¿verdad? Más ampliamente. Argumentativo. ¿Cuál es la intención comunicativa de un texto argumentativo? Él defiende ideas y expresa opiniones. Aquí se defiende una idea. Yo tengo una idea acerca de lo que es la responsabilidad y yo voy a defender con argumentos esa idea. Ellas responden a preguntas como ¿qué pienso? ¿Qué te parece? ¿Sí? Son preguntas a las que responden. Ejemplo de esto tenemos artículos de opinión. ¿Sí? En los artículos de opinión se utiliza el texto argumentativo y en de crítica de prensa. Tipo de lenguaje, verbos que expresan opinión. Si vemos un texto descriptivo, aquí, ¿verdad?, cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales y los sentimientos. Aquí se describe cada uno de esos. ¿Cómo es la profesora Edith? ¿Verdad? Va a decir las características físicas mías. También, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la descripción hay diferentes tipos de descripción. Está la descripción subjetiva, cuando yo involucro mis sentimientos, yo doy mi opinión, yo digo yo soy hermosa, ¿sí? Pero también está la descripción objetiva, en la cual yo describo mi computadora y yo digo mi laptop es una HP, esto es de buen tamaño, tiene muy buena capacidad, es una buena computadora. Entonces aquí ya yo estoy hablando, describiendo mi computadora desde un punto de vista objetivo. La estoy describiendo ella tal como, no estoy diciendo si me gusta que yo la compré, pero no, de una manera real, lo que se ve y lo que se percibe, sin involucrar mis sentimientos. Y también está la descripción subjetiva, que es cuando yo involucro los subjetivos con los objetivos, ¿sí? Entonces, respondan a preguntas ¿cómo es? Si yo quiero describir la computadora, yo voy a decir ¿cómo es? Si yo quiero describir a mi mamá, yo voy a ver cómo es. Si voy a describir a mi docente, voy a decir cómo es. Si quiero describir las rosas, voy a ver cómo es. Entonces, modelos, guías de viajes, novelas, cuentos, cartas, diarios, ¿verdad? Tipos de lenguaje. O sea, aquí en esto se utiliza la descripción. Ya, si voy a escribir un cuento, yo voy a describir de repente lo que había allí, ese paisaje como era, ¿sí? Tipo de lenguaje, aquí hay abundancia de adjetivos, hermoso, bonito, feo, grande, ¿ya? Informativo, explica de forma objetiva unos hechos. Aquí la información es real, tal y como es sin inventar, porque si le invento, ya deja de ser objetiva y estoy poniendo cosas que de momento no sucedieron. ¿Por qué es así? Entonces, ¿dónde se da libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedia? El lenguaje es claro y directo. No hay que estar redundando para decir lo que se va a dar. El dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. Un diálogo como las conversaciones que tenemos siempre nosotros antes de iniciar, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Verdad? Piezas teatrales, diálogos, encuentros, novelas y entrevistas. Aquí dentro de una narración yo puedo ver esto, acotaciones, guiones, comillas. El lenguaje literario, ¿verdad? Digo, aquí lo literario relata hechos que suceden a unos personajes que pasan. Entonces, ¿dónde está esto? En cuentos, novelas y en verbos de acción. Vemos que aquí tenemos cuentos, novelas. En el dialogado también vemos los cuentos y las novelas. Y en el descriptivo vemos cuentos y novelas. ¿Estamos?
Muy bien. Intención comunicativa y lenguaje. Mencionábamos que siempre hay una intención, ¿verdad? Una intención al comunicar, ¿verdad? Y también ahí en el lenguaje. La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Yo hablo con mis estudiantes durante la clase, antes y durante la clase, si me escriben también, porque yo tengo una intención. ¿Cuál es mi intención? Que el muchacho haga un trabajo, que el muchacho lea, discutimos el módulo, vemos nuestras diapositivas. Entonces, yo tengo una intención que es enseñarles a ustedes claramente el tema que vamos a tratar. Ahí hay una intención. Que el muchacho se prepare y que el muchacho esté conforme con lo que se está dando y que al muchacho, al estudiante le guste lo que se está dando, ¿sí? Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si queremos enseñar cómo se realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso son diferentes, ¿sí? Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. ¿Ya? Como lo dimos el ejemplo, ¿verdad? Informar, enseñar y que les guste. Un mensaje puede tener muchas intenciones. Así, la intención comunicativa de los distintos tipos de textos, ¿verdad? Podemos definirla de la siguiente manera. Nuevamente, ¿verdad? Vemos allí el texto argumentativo, el texto descriptivo, el texto informativo, el texto dialogado y el texto literario. ¿Cuándo es argumentativo? Le decíamos, ¿verdad? Cuando defiende ideas y expresa opiniones. Descriptivo, cuando cuenta cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales y los sentimientos. El texto informativo explica de forma objetiva unos hechos. El texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. Y el literario relata hechos que suceden a unos personajes. Vamos a ver más detalladamente lo que estamos tratando de explicarles para que les quede claro. ¿Qué son los textos argumentativos? Se trata del tipo de texto en lo que se presentan razones, ¿verdad? Las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor. Yo doy razones a favor o en contra de determinada posición o una tesis, porque yo quiero convencer al interlocutor. Yo quiero convencer al que está ahí enfrente. El político habla porque él quiere convencer a la persona que él es el que debe ganar porque él va a hacer todo, ¿verdad? Entonces, se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto. Bueno, malo, feo o bello, válido o no, adecuado o no adecuado. La persona va a defender su punto de vista. El discurso argumentativo es propio del ensayo y la crítica en general. Ejemplos típicos son el discurso político o el artículo de opinión. Como los textos argumentativos pueden dar punto de vista frente a algo, ya sea su posición positiva o negativa. ¿Sí? Entonces, tenemos tipos de argumento y estructura. Como estudiaste anteriormente, el texto, gracias a Dios, te explicamos antes, el texto argumentativo tiene un claro objetivo, que es, ¿cuál? Convencer. Aquí la persona va a dar una razón porque ella va a convencer. Para esto el emisor o el agente argumentador hará uso de distintos elementos que apoyen sus ideas como pruebas, ¿verdad? Datos y opiniones. Le va a dar un dato y él dice, en tal fecha yo hice esto. Un político dirá, esta carretera la construí yo. Eso, ¿verdad? Él lo va a poner como algo a favor de él, ¿sí? Para convencer y que él es el que debe estar o debe realizarse porque él sí está trabajando. También son las pruebas, ¿verdad? Datos, pruebas, opinión acerca de algo porque él quiere ganar. Estos serán sus argumentos. La tesis será la visión que el emisor quiere ver aceptada por el receptor. Ahora, dentro de ese ambiente, pero también nosotros podemos argumentar, decirle al estudiante, mire muchachos, es importante que ustedes se preparen y conozcan los tipos de textos. ¿Por qué? Entonces yo voy a decir, ¿por qué? Porque en un futuro ustedes van a ser unos profesionales. Entonces yo estoy dando razones, ¿verdad?
estoy dando opiniones. Ustedes van a ser se van a ser profesionales y dentro de su profesión ustedes necesitan conocer la forma en que de momento ustedes tienen que justificar. Si usted es un abogado, usted va a tener que presentar pruebas. Esas justificaciones, esas razones que usted va a dar tienen que ser de peso y bien justificadas para usted poder ganar un caso. Entonces, si usted no presenta bien esas pruebas como abogado, ¿qué puede usted saber? Entonces, usted tiene que saber argumentar, sustentar su punto de vista. ¿Sí? Entonces, tipos. Todo discurso argumentativo posee distintas formas de razonamiento que permiten desarrollar el componente persuasivo y que van vinculando a las bases de la tesis. Dichas modalidades se diferencian considerando si el énfasis está puesto en lo lógico racional. La lógica, lo que me dice la lógica y lo que me dice mi razonamiento, o lo emotivo afectivo, lo que me dice mis emociones y lo que, ¿verdad?, está en mi efectividad, lo que me da. Entonces aquí tenemos un modelo para que ustedes tengan pues conocimiento de esto, de lo que les ha dado. Lógico, racionales, que está la analogía, la generalización, por signos, por causa, por autoridad. Cuando es lógico, racional. Cuando es emotivo, afectivo, tenemos la afectividad, la confianza del emisor, de la fama, prejuicio, está la experiencia personal, si está lo correcto, el eslogan, la popularidad, la tradición. Ya aquí entonces es más que sentimiento, acá es más de razonamiento. Entonces, para que tengan una idea. ¿Cuál es el texto descriptivo? Describir es relatar con palabras lo que se observa o se siente. Es una técnica literaria que se utiliza cuando se quiere plasmar como en una pintura aquello que se ve. Es el modo que utilizamos para presentar lingüísticamente la realidad. Recuerden que le dije que puede ser objetivo cuando se dice tal como es, subjetivo cuando involucro mis sentimientos y puede ser combinado objetivo y subjetivo. ¿Sí? Elementos. La precisión. Si yo voy a describir esa imagen que tengo allí en mi diapositiva, tienes que estar claro cómo yo lo estoy dando. ¿Sí? Preciso. La imagen, una diapositiva con un fondo celeste, blanca, con estrellas y la luna, ¿verdad?, de color amarillo. Una niña leyendo. Una niña que está leyendo un texto y atrás de ella está recostada, apoyada sobre 6 textos más. ¿Sí? Es una niña hermosa, entonces ahí estoy involucrando los subjetivos. Le dijo los objetivos, ahora voy con los subjetivos. Es hermosa y me encanta ver a esa niña cómo le dedica su tiempo. Ahí, la imagen es bella. Tiene una escalera en la cual ella, ¿verdad?, utilizó para llegar hasta el cielo. Una descripción que le estoy haciendo aquí de la diapositiva que yo les he hecho. Claridad y vivacidad. Vivacidad, ¿por qué? Porque cuando uno le da ese toque especial, a la persona le va a gustar. Pues, esa niña está, el interés de quién la va a despertar, no va a despertar el interés de ninguno, ¿sí? Describiendo una persona, primero la presentamos, o sea, decimos quién es, luego decimos cómo es. Para esto es necesario destacar algunos rasgos que caracterizan a la persona. La descripción de persona puede ser de 3 clases: prosopografía, etopeya y retrato. Describiendo un lugar o un ambiente. Para describir un lugar hay que elegir detalles como luces, colores, sonidos, objetos que den la impresión de realidad. Se pueden describir lugares cerrados como habitaciones o lugares abiertos como plazas y campos. Describiendo un objeto. En la descripción de un objeto se dice qué es, cómo es y dónde está. Tenemos tipos de descripción. Existen tipos de descripción, cada uno con sus características particulares que a continuación detallamos. Entonces, tipos de descripción. Topografía. Es la descripción o pinturas con palabras de un lugar o un paisaje. Así pinta Jorge Isaac un lugar. Este es un ejemplo. Jorge Isaac fue un escritor colombiano muy hermoso. Escribió una obra María de la época del romanticismo. Dice, entre de sus obras, ¿verdad?
La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía, limpieza, todo era rústico, pero cómodamente dispuesto y cada cosa en su lugar. La sala de la casita perfectamente barrida, pollos de guarda alrededor cubiertos de estera en juncos y pieles de oso. Algunas láminas de papel iluminado representando santos y prenditas de espinas de naranjo a las paredes sin blanquear. Tenía a la derecha, a la derecha e izquierda las alcobas de la mujer de José y de las muchachas. La cocina formada de caña menuda y con el techo de hoja de la misma planta estaba separada de la casa por un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el pollo y las albahacas mezclaban sus aromas. ¿Verdad? María, la María de Jorge Isabel. Entonces, ¿cómo está describiendo ese lugar? Cuando lo leemos en esa descripción clara, precisa y detallada, tenemos una idea de cómo era la vivienda. Dice que era pequeña, que era limpia, que todo era rústico, pero que todo estaba perfectamente en su lugar. ¿Sí? Limpia. ¿Verdad? Todo, ¿verdad? Describe de una manera perfecta el lugar. Ya uno se hace la idea de cómo era la casa. Descripción de un objeto. En el escaparate había un juguete que a la niña siempre le había parecido maravilloso. Tengo un ejemplo, ¿verdad? Están describiendo un objeto. En el escaparate había un juguete que a la niña siempre, ¿verdad?, le había parecido maravilloso. Era un gusano amarillo que al andar se estiraba y se encogía ondulándose. Ya se hace uno la idea. Tenía una cabezota redonda y los ojos con la mirada traviesa. Era el juguete que más había deseado tener y que más le gustaba. Ángela Loneus. Entonces, ahí están describiendo un objeto. Tenemos otro ejemplo de naturaleza muerta. ¿Sí? He visto ayer en la ventana un tieso lleno de lilas y de rosas pálidas sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible, junto a los pétalos esponjados de las rosas de té. Junto al tiesto, en una copa de laca ornada con ibis de oro incrustados, y cintaban a la gula manzanas frescas medio coloradas, con la pelucilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo. Peras doradas y apetitosas que daban indicios de ser todas jugos y como esperando el cuchillo de plata que debía rebanar la pulpa almibarada, ¿sí? Y un ramillete de uvas negras, hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de cortar de la viña. Acérqueme, pido de cerca todo, las lilas y las rosas eran de cera, las manzanas y peras de mármol pintado y las uvas de cristal, azul, ¿verdad? En el libro de Azul de Rubén Darío. Si vemos aquí, dice naturaleza muerta, pero cuando se describe todo pareciera que está como real, ¿verdad? Y se ve tan linda esta descripción, tan bella, tan clara, como describe las rosas, como describe las peras, como describe todo, ¿verdad? Tan apetitoso, pero al final le dice que todo era, ¿verdad? Que no era nada natural. Por eso tiene el título Naturaleza muerta. Entonces vamos a la descripción de una persona. Prosopografía o descripción de personas a nivel físico. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero puede admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza, en 2 o 3 veces que a su pesar se encontraron llenos con los míos. Sus labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos me mostraron solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba con mis hermanas la abundante cabellera castaño oscura, arreglada de 2 hermanas, de claro,
Llevaba como mis hermanas, ¿verdad? La abundante cabellera castaño oscura arreglado en 2 trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel encarnado. La trenza. Vestía un traje de muselina ligera, castilla azul, del cual solo se descubría parte del corpiño y de la falda. Puse un pañolón de algodón, pues un pañolón de algodón fino color púrpura le ocultaba el seno hasta la base de su garganta, de blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda, de donde rodaba al inclinarse ella a servir, admiré el revés de sus brazos, delicadamente tornados, y sus manos cuidadas como las de una reina, María de Jorge Isaac. Aquí, ¿verdad? Estoy así con la descripción de la obra de Jorge Isaac. Aquí entonces, si vemos, se ve entonces cómo es la persona María, ¿verdad? Bella, blanca, delicada, ese cabello, o sea, todo una descripción de ella. Entonces, hemos visto diferentes tipos de descripción. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Una topografía. Una topografía que se dio cómo estaba el lugar, que fue la vivienda. Se describió un objeto que fue, ¿verdad? El juguete de la niña. Después la naturaleza muerta, donde se habla de la fruta, de las manzanas, todo sabroso, pero al final no era una naturaleza viva, sino que ya era algo ya, objetos trabajados. Y la descripción de una persona, en este caso de María, de la obra de Jorge Isaac. Una obra hermosa, se la recomiendo. Entonces vamos a ver los textos informativos. ¿Cuáles son estos? Incluye carta formal, el memorando, el informe y la noticia. Este tema lo vimos en la clase anterior. ¿Lo recuerdas, hija? ¿Lo recuerdas? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué hicimos esto? El memorando, ¿verdad? En la tarea también hicimos el memorándum. El memorando, ajá. Entonces se habló de la carta. Se habló de la carta, ¿verdad? Pero entonces aquí, ¿verdad? Se habla de texto informativo. En este caso es el memorando. Y tras clase hablamos de los otros temas para cuando llegamos al tema íbamos claro. Vamos a ver esto. El texto informativo, definición. Recuerda que esta clase la vamos a dividir en 2, ¿verdad? Porque ya estamos teniendo. Es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su receptor algún hecho, situación y circunstancia. Está informando, ¿verdad? Cuando hablamos de textos escritos, ¿verdad? Informativos, no nos referimos únicamente a aquel texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es, como dijimos, dar a conocer algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos. Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma. Lo central del texto en este caso es la información, ¿sí? Esto quiere decir que en un texto informativo nunca se expresan los sentimientos ni los deseos del emisor, puesto que en ocasiones esto ocurre, pero de todos modos esto siempre pasará a un segundo plano. Por eso tiene que ser siempre objetivo, no tratar de involucrar nuestros sentimientos, porque ya le estamos cambiando, ¿verdad? La esencia de lo que es la información. Esto se hace para que el receptor se entere y no necesariamente para que se emocione ni para que se entretenga. Los textos que persiguen estos objetivos serán textos poéticos, literarios o los no informativos, que es lo que estamos viendo atrás, ¿verdad? Donde vemos, por eso le pusimos que hay textos, ¿verdad? Los literarios, en los que tenemos novelas, cuentos, cuando está el descriptivo, como te dieron los ejemplos, que uno se imagina ese mundo que se está describiendo, sea vivo o no sea vivo, sea un objeto o no. En el informativo la intención es informar. Lenguaje, principales aspectos que se deben cuidar al redactar y que se aprecian al leer un texto informativo bien construido, ¿verdad? El lenguaje debe ser formal, un lenguaje formal, así como la redacción, así como los trabajos que ustedes hicieron, ¿sí? Lenguaje bien cuidado. Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto, porque no estamos hablando con nuestros familiares. Ejemplar, no se debe redactar, no se deben usar palabras familiares, ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Tampoco se trata de que las palabras sean rebuscadas, por el contrario, deben ser comprensibles, porque si no las comprenden, no va a haber comunicación, un mensaje no va a llegar. Por ejemplo, un texto formal no se
pide, ¿verdad? ¿Verdad? Tú no puedes decir una patada, una paletada, se pide, ¿verdad? Un favor. No se dice permiso, sino, ¿verdad? Necesito una autorización. O sea, hay que tener en cuenta cuáles son esas palabras que usted va a utilizar al momento de informar o de redactar un texto. Siempre en todo, ¿verdad? Cuando vamos al lenguaje informativo, cuando hablamos del memorando, de la resolución del acta, se habló del lenguaje formal y hacemos la diferencia entre las cartas que le damos a un familiar. ¿Por qué? Porque usted se va a dirigir a un público y ese público también se merece un respeto y se va a hacer una opinión de usted. Preciso, se debe tener claridad, nada de metáforas poéticas, refranes populares, ni ningún otro elemento que pudiera producir dobles interpretaciones. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar. Y un receptor confundido no estará informado, porque si le digo lo que no es o no le aclaramos, la persona va a quedar, Dios mío, ¿qué me había querido decir? ¿Esto qué es? Y entonces va a hacerse otras ideas o va a pensar otras cosas y como no tenía, él va a pensar que él va a distorsionar el mensaje porque no sabe de lo que se le está informando, no lo comprendió y ese mensaje no llegó porque no lo comprendió. Correcto, tanto ortográfica como morfosintácticamente. Ahí tenemos que tener bien, ¿verdad? Lo que es la ortografía, ¿sí? Y la redacción, las tildes, los puntos, todo, utilizar las palabras correctamente como ya se les dijo. La cuestión y la coherencia, utilizar bien los conectores. Al escribir un texto informativo debes cuidar que no se te escape ningún acento, o sea, la tilde, el que la aguda lleve la palabra correctamente, la tilde bien puesta, que la grave lleve la tilde donde debe ser si la necesitan. Las tildes bien puestas cuando se requieren. Que no se te escape ninguna coma, que la coma debe estar donde debe estar. Que las frases y oraciones estén bien construidas, así como también los párrafos. Bien, nos están quedando el texto dialogado, la narrativa y las características de ellos. Vi para que vieran lo que hace falta, ¿verdad? Vamos a leer aquí lo que es el texto dialogado y suspendemos aquí, ¿sí? Okay. ¿Qué es un texto dialogado? Es una conversación entre un hablante y un oyente que va alternando estos papeles. Entonces tenemos clases y estilos. Tenemos el estilo periodístico, el teatro, el diálogo entre las personas y las acotaciones. En la próxima semana continuamos con esto, ¿verdad? Con lo que es el tema. Porque así lo hemos dividido. Porque me interesa que ustedes, y tenemos entonces un pequeño taller allí recordando lo que hemos tratado acá. ¿Estamos? Estará tratado como un tema en grupo. Entonces, miren, aquí, cuando nosotros, ¿verdad? Llegamos a esto, tenemos que tener en cuenta que no todo, como le decía, no todo porque es un texto es lo mismo o tiene las mismas características. Por eso se dio la tipología, para una mejor comprensión y un análisis. Entonces, un texto narrativo tiene una forma diferente a lo que es un texto expositivo. En el narrativo se van a relatar sucesos que se dan. Decíamos, en el narrativo se van a dar razones, opiniones, argumentos, pruebas, datos, pero en una narración yo puedo contarles una leyenda, la leyenda de la Tulivieja, que también le dicen la Tepesa, le puedo contar el cuento de Tío Conejo y Tío Tigre, la misa de las ánimas, ¿verdad? La misa de las ánimas, que es una leyenda muy famosa. Esto, cuando vamos al informativo, que también lo vimos, entonces aquí vemos que hay otra función específica. Lógicamente, en cada uno de ellos se va a redactar, se va a escribir, se va a decir algo. Pero en el informativo yo voy a informar un hecho de la mejor manera
objetivamente. Siempre tratando de buscar la objetividad, ¿ya? Y en el descriptivo, entonces ahí hay otra, en el descriptivo se van a dar cualidades, el uso de muchos adjetivos, ¿sí? En el cual se va a ir diciendo cómo es esa persona. Vimos diferentes tipos de descripciones, en el cual se describen a una persona, cuando se describe a un objeto, cuando ese objeto tiene vida, cuando no tiene vida. Entonces, cada uno de ellos con un, ¿verdad? Algo específico que lo hace diferente de los otros. Son textos, pero dentro de una clasificación especial, ¿verdad? Lo ubicamos dentro de una clasificación especial para una mejor comprensión. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Hemos visto la definición de texto, cómo se clasifican y las características de cada uno de ellos y de la importancia de saber qué es cada uno de ellos y que de momento ellos, ¿verdad? Se encuentran dentro de una narración. Yo tengo la descripción. Dentro de una narración yo tengo una descripción. Y dentro de otro texto, yo también puedo tener un diálogo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Qué tal?